Y les decimos a todos bienvenidos en el nombre del Señor. Agradecemos la bondad de Dios de que nos tiene respirando. Amén. Estamos agradecidos porque la vida es un don de Dios y queremos darle gracias a Él por ello. Así que bienvenidos todos y los hermanos también en sus casas. Que Dios los bendiga o en su lugar donde se encuentran. Deseo este día llamar su atención al tema "Fijemos nuestra mirada en Jesús", añadiendo la segunda oración: "No se desenfoque". Y demos lectura de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, y vamos a leer de la palabra para todos, palabra de Dios para todos, pero está ahí en pantalla para que usted pueda leerlo conmigo. Así dice la palabra de Dios: "Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores". Entendible la Escritura, ¿verdad? Entendible la Escritura. Y deseo comenzar con tres preguntas. 4. ¿Cómo está su fe en Cristo? Si hace una mirada retrospectiva a el día de su conversión, a esta altura de su vida cristiana, ¿cómo está su fe? ¿Está arraigada en Él? ¿O en algún momento malos intencionados en la fe cristiana aparecieron haciéndole ver que no es solo Jesús, sino que podemos creer en tantos otros al punto de clasificarlos como otros iluminados, pero más, otros ungidos? Yo sé que el libro de Lucas habla del ungido de Dios, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y yo trato la manera de entender que esa Escritura reposó en la persona de Jesús de la manera en que estaba escrito por los profetas, y que muy santo y muy instrumento de Dios puede ser una persona, pero no puede tener esta comparación de unción, aunque puede estar en la voluntad del Señor transferir un poco de lo suyo, y desde luego lo hace, a fin de que operemos y seamos efectivos en la fe hacia nosotros mismos y hacia otros que están con nosotros o a quienes servimos. Entonces, en el mundo
se ha buscado y se buscará, y hasta Jesús lo advirtió diciendo: muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Entonces debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, a enfocarnos exclusivamente en la persona de Jesús. Quizá haya identificado al que le condujo a no ver ya a Jesús como único. Y no sé si esa persona ya no está, pero sus escritos, y estos escritos, de alguna manera, el enemigo los busca para poder competir o igualarse a esta palabra. Y quiero decirle que la palabra de Dios es única y no tiene comparación. Nadie vendrá hablando suponiendo que sus declaraciones son mayores que las que están en la Biblia. Allí hay que tener mucho cuidado. O las dificultades que estas están en el tiempo o en el día. Nos despertamos entusiasmados dando gracias a Dios y tenemos alguna proyección de que el día va a ser un día excelente, que no vamos a tener preocupación. Pero no nos hemos terminado de levantar cuando ya sentimos algo que nos hace sentir como, no, ya veo que el día no va a ser tan bueno. O que cayó una llamada inesperada. Y a eso ya vino a poner nubosidad a mi aspiración de tener un día brillante, un día hermoso, un día tranquilo. Y más si ya usted ha orado y ha encomendado el día. Y aparece esa situación. Hermanos, formas y situaciones en el tiempo han existido y muchas de estas cosas utilizadas por el maligno a fin de desviar nuestra mirada de Jesús o llegar a desconfiar de la persona de Jesús. Hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Vea la variedad de posibles enemigos devastadores de nuestra fe. Y él sigue diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay situación, no hay adversidad que no podamos dominar, que no podamos vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en la medida que desarrollemos fe, compromiso con Él, nosotros estaremos seguros al punto de hablarle al mismo Nabucodonosor y decirle: no vamos a adorar tu imagen, no lo vamos a hacer porque nuestra fe no lo permite. Y si acaso Dios permite que nos lances al horno, hazlo, pero nosotros no vamos a cambiar nuestros principios, ni nuestra fe, ni nuestra confianza. Ejemplos hay entonces en la palabra de Dios que nos estimulan. Por lo tanto, aceptemos el llamado de la palabra de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Él es el principio de nuestra fe y en Él se consumó. La fe es en la cruz del Calvario. Después de lo antes expuesto, llamo su atención a lo siguiente. En primer lugar,
Les animo a que no se desenfoquen de Jesús. La escritura que tenemos por delante nos insta a mantener nuestra mirada, nuestro enfoque en Él. Pablo sabe lo que está ocurriendo, sabe cómo está la iglesia, cómo están pasando los hermanos. Y con urgencia entonces, por el Espíritu Santo, se levanta, escribe y dice: ¿qué está sucediendo con ustedes hoy? ¿Piensan ustedes que por las cosas que están sufriendo, ustedes son los únicos que están sufriendo o los que van a sufrir? Quiero advertirles que otros antes de ustedes pasaron por situaciones mayores, más difíciles que las que ustedes están sufriendo. Y a esto yo le llamo el testimonio de los que nos precedieron en la fe como un estímulo para no dejar de mirar a Jesús. El capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 36, narra de tantos que no sucumbieron a las pruebas, sino que mantuvieron su mirada como viendo al invisible. Esta escritura se suscribe a Moisés en el versículo 27. Pero refiriéndole las palabras desde el versículo 36, escuche cómo dicen: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La palabra de Dios dice que tenemos una nube de testigos. Son estos señalados aquí. Inicialmente están con nombre, y le agrego nombre y apellido. Pero de repente comienza él ya no a decir nombres, a pronunciar nombres, sino a señalar lo que estaban sufriendo tantos en el pasado. Y él lo está suscribiendo desde luego antes de su conversión. Entonces esta nube de testigos nos inspiran a continuar nuestra carrera hasta coronarla. No que ellos nos estén viendo. Ellos no nos pueden ver porque no está permitido que los que hayan partido del mundo a la presencia del Señor nos vean, porque no sería gozo para ellos vernos el estado, la condición por la que podamos estar pasando. Si es su pariente que ya está con el Señor, para él no sería gozo verle a usted en desánimo, verle a usted dejando el camino, viéndole a usted que ya no quiere nada con el Señor. No sería gozo. El lugar donde están ellos es un lugar de gozo. Pero es una manera de decir el apóstol. A nosotros esa nube de testigos está diciéndonos: anímense, caminen, no se desenfoquen, sigan adelante, mayor es el que está con ustedes, es el mismo que estuvo con nosotros y nos ayudó a soportar las cosas por las que pasamos. Y algo les decimos: aún no hemos sido coronados, aún no hemos sido recompensados, porque en el plan de Dios está que ustedes lleguen para que en el día de la coronación, en el día de las recompensas, nos recompense a todos por igual, en el nombre de Jesús. ¡Qué escritura más extraordinaria!
Así que no se extrañen, no nos extrañemos por lo que estamos pasando. Quizá no haya comparación lo que ellos padecieron a causa de su fe en Cristo. Lea detenidamente esa escritura y vea su condición. Apenas usted un dolor es el que tiene, una pequeña deuda de $5. Es nada en comparación a lo que aquí se describe de cómo estos padecieron por la causa y por su fidelidad al Señor. También debemos de ser excluyentes de cualquiera que busque desviar nuestra mirada de Jesús. Quizá esté siendo asediado por algo que le es lícito, no le es lícito como cristiano. Si usted tiene amistades que no comparten la fe y que tienen influencia demasiada en usted, no digo que rompa la amistad, pero que no entre a filosofar con ellos. Más si usted no es un asiduo lector de las Escrituras, más si usted no ha estudiado la doctrina, entonces usted va a ser como una hoja llevada por doquier. Esa persona puede ser muy importante para usted, pero está afectando, está minando su relación con el Señor. Quizás después de estar en un momento de alabanza, de oración y escuchando la palabra, esta persona venga y le diga: ya sé de dónde vienes. Venís con cosas que no tienen nada que ver. Vive tu vida, deja vivir la vida de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Dije ya, quizá esté siendo asediado por algo que no le es lícito como cristiano. Usted sabe que la Biblia no le acompaña en eso que usted desea hacer. Sí, las pasiones, la carne, todo lo que querramos, Satanás, todo lo que querramos decir. Y usted puede decir: Señor, no aguanto, estoy débil. O expresar eso después de sucumbir. Si alguien le dice: todos lo han hecho. No hay nadie que no haya cometido estas cosas, comenzando con David, siguiendo con Salomón. Y ahí nos ponen estos ejemplos. O algunos contemporáneos que nosotros conocemos. Pero está esto afectando para tomar una decisión honesta, justa, que agrade a Dios. Si usted, si yo, somos influenciados porque otros lo han hecho y como que Dios no les ha castigado, no les ha tomado en cuenta. Mire, hay castigos que vendrán sobre la vida de una persona que nosotros los vamos a ver que fue castigado, pero hay otras veces que quizás no veamos ese castigo. Hermanos, hay un castigo del cual nadie se va a librar, y es cuando entremos en la evaluación de nuestro Dios allá en su presencia. Jesús dijo: con la misma palabra que os he hablado, con ella os juzgaré en el día postrero. Si somos seducidos, somos instados a actuar como otros y a justificarlo, vamos a evaluarlo por la palabra y no por la opinión de otros. Quizá le haya abierto puertas al Dios de este siglo y le está desviando del camino. El Dios de este siglo es un estratega incomparable. Mire, se las ingenia de una manera que hasta se viste como ángel de luz, que hasta nos dice que eso no es malo. Hasta nos dice: después te reconcilias, porque a veces parece bíblico. Pero recuerden que la misión de Él es matar y destruir. La misión del Dios de este siglo es matar y destruir.
Y Él buscará a este pueblo para ver si logra su objetivo. Porque hay un pueblo que tiene cautivo. Y aunque los maltrata, pero los tiene cautivo, ellos no van a salir de eso tan fácil porque de alguna manera han hecho una evaluación y piensan que es mejor el Dios de este siglo que el Dios pasado, que no solo es pasado, es un Dios presente y es un Dios futuro, y ese Dios es su Dios y ese es mi Dios. Tome la amonestación del escritor sagrado: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a Él a quien debemos de ver rápidamente. Les advierto sobre 3 desenfoques en los que algunos hemos caído. El desenfoque de ignorar nuestro deber financiero para Dios. Y voy a hacer uso del principio de la repetición. No es tanto pensar en beneficios propios, personales, sino todo aquel que se refiere a esta escritura es porque Dios la dio pensando en el bienestar de los que le creen, de los que lo hemos tomado como Señor de nuestras vidas. Este desenfoque de ignorar nuestro deber financiero ha traído como resultado que nuestras finanzas no nos alcancen. El plan de Dios no es que estemos, hermanos, como algunos pueden o podemos vernos. Apenas me alcanza. Queridos hermanos, si usted cree a la palabra de Dios o en la palabra de Dios, venza cualquier supuesto, venza cualquier situación adversa a este deber y principio que Dios ha establecido pensando en nosotros. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Si no, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé si esta escritura para nosotros es vigente. Yo le animo a que la considere para hoy. Porque hay necesidades en este mundo y hay momentos en que la respuesta no va a venir de los seres humanos, va a venir de Dios y va a venir por nuestra obediencia. Indefectiblemente, sin excusas, diezmarás. Y dice el Señor, y hazlo para todo lo que tú deseas. Eso es bíblico. Y si están lejos del lugar donde se consagran o se han de consagrar los diezmos y las ofrendas, dijo el Señor, guárdenlas. Estoy en Deuteronomio 14, 22 al 25. Entonces dice, guárdenlas. Y en el momento que ya ustedes puedan viajar, llévenlo al lugar escogido. Entonces no hay, hermano, no hay, digamos, formas como para decir, ay, hoy no voy a ir al templo, ¿verdad? Bueno, el Señor sabe. No, Él sí, Él sabe todo. Pero cada uno de nosotros debe de ser sabio, prudente. Así que, si ustedes o los hermanos en casa no han podido llegar, yo sé que están guardando sus diezmos y sus ofrendas. Fui al centro evangelístico unos días de estos y uno de los pastores asociados me dijo lo que yo les dije y les he repetido, que muchos hermanos llevaban a consagrar
todo lo que no habían consagrado en los días del encierro. ¿Qué le parece? Pero es que esa es otra iglesia, hermano. Tienen otro pastor, hermano. Yo lo pongo en el lugar correcto, en su lugar, para que usted tome la decisión. Entonces nosotros hemos facilitado 2 cuentas para que usted las pueda tomar en cuenta. Usted no pudo llegar, es día del Señor, pues entonces, así como usted y yo utilizamos las redes y estas cosas, pues también podemos utilizarlas con reverencia en el nombre del Señor. El segundo, entonces, enfoquémonos en aplicar este principio y marquemos territorio para los próximos días, meses y años. Usted no sabe cómo viene el tiempo. ¿Quién lo sabe? Solo Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder estar, digamos, como confiados? Obedecerle a Dios. Así de simple, hermano, obedecerle a Dios. Pastor, fácil es decir obedecer a Dios, pero hermano, ¿a quién quiere obedecerle? Obedezcamos a Dios. Y Dios no está diciendo, ¿estás de acuerdo conmigo, papito chulo? No, perdone. Esto es lo que dice Dios. Y cada uno de nosotros debe decir, Señor, ayúdame entonces, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres. El otro desenfoque es el de ver de manera pasiva cómo tantos mueren sin Cristo, sin entrar en la operatividad de la evangelización. En este tiempo de pandemia, ¿a cuántos usted ha evangelizado? En este tiempo de pandemia, ¿a cuántos usted ha ganado para Cristo? La pandemia nos enmudeció. ¿Por qué no lo hemos hecho? Hermano, esta no es una tarea del pastor, esta es una tarea de la iglesia, de todos nosotros. Usted tiene amistades, pero antes de eso, quiero que nos quede claro una vez más que el cielo y el infierno son una realidad. Hay quienes desenfocan, diciendo que eso no es cierto, hablando del infierno, pero aceptan el cielo, pero no aceptan el infierno. Pero la Biblia habla claramente del cielo y del infierno. Lucas 16, 22 al 31 nos narra algo. Y leo así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham equivale al cielo donde Dios mora. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades equivale al infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El principio bíblico es claro. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El principio bíblico es claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es evangelio. Este es evangelio. Y cada uno de nosotros tiene que abrazar lo dicho por Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Enfoquémonos en aplicar este principio. Ganemos a los de casa. En casa tenemos parientes, familiares que no son creyentes en Jesús. Yo no sé cuál es su pensamiento, con mucho cuidado lo pronuncio. Si este pariente muere y no ha recibido a Cristo, yo no sé. Y soy consciente de que el anhelo nuestro no es oír que se digan que se condenó. No. Y si alguien se atreve a decirlo, no sé qué pasa. No corramos el riesgo. Ganémoslo para Cristo. Ganémoslo para Cristo. Es nuestro hermano, es nuestro cónyuge. No sabe del Señor, no lo conoce, o está fuera de los caminos del Señor. Pues entonces usted tiene que empoderarse en Dios y decir: Señor, que se rompan esas cadenas, que esas cadenas sean rotas, Señor. Que hoy que voy a llamarle, que hoy que voy a hablarle, que tú, Señor, sazones mis palabras y puedas desviar, puedas quitar de su mente todo aquello que es obstáculo. Ganemos a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Quizá usted no va a testificar porque le prohíben ahí. Mire, aquí no se habla de religión ni de política en esta empresa. Pues tome las palabras de Pedro: sin palabras, por la conducta de ellos. Entonces revisemos cómo está nuestro testimonio para dar confianza y un proceso que Dios va a permitir. Si usted entonces goza del perdón de sus pecados y la de seguridad de ser salvo, estos son motivos suficientes para salir de la indiferencia. El que muere sin Cristo no verá la vida. Estará bajo la ira de Dios. Si eso nos preocupa, pues oremos, cuidémonos y salvemos a los nuestros en el nombre de Jesús. Por último, así rápido, gracias. Hay un tercer desenfoque que quiero mencionar: en mantener abierta la herida de la ofensa sin disponernos a perdonar. Si no está cicatrizado, pues nos va a arder. Entonces cualquier cosita que caiga ahí va a violentar la piel, la carne mejor. Yo sé que esto es también delicado. Como no se lo hicieron a usted.
Hermano, yo solamente quiero ser alguien que transmita lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que es bíblico. Este es un desenfoque, porque atrofia nuestra comunión con Dios. Y vea lo que dice el texto bíblico. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es bíblico. Ya esto es bíblico. ¿Qué le parece? Si no lo haces tú, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. También dice la oración que cada mañana nosotros pronunciamos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Es cierto. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sé que todos podemos finalizar diciendo: ayúdame, Señor. Amén. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Finalizo mi predicación con el versículo clave, el mensaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted y yo tenemos un objetivo claro. Caminemos hacia ese objetivo, hacia el lugar donde reside nuestro Señor, lugar donde Él ha preparado un lugar, valga, para cada uno de nosotros. No nos desenfoquemos en nuestro andar. Que el Espíritu Santo aplique, como dice a una de las iglesias del Apocalipsis, colirio en nuestros ojos, para ver claramente a Jesús. Que nada venga a empañar su mirada, que no le desenfoque nada. Si Dios nos da la vida, gracias sean dadas a Dios, y yo sé que estamos orando porque Él nos dé más días, más meses y más años, porque tenemos propósitos justos como para poder decírselo. Pero si en el plan de Dios hay otro pensamiento, aquí estamos, en paz con Dios, amando a Jesús, reverenciando a Jesús, consagrando nuestras vidas a Jesús. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.